¿Cómo están todos? Acá Tomás y me acompaña Hernán. ¿Cómo está Hernán? Todo muy bien, gracias. Gracias por estar acá, gracias por la invitación. Felicísimos. Estamos haciendo un live súper especial mientras damos tiempo a la gente que se conecte. Okay. Hernán es usuario de Fractional hace mucho rato. Estuvo mucho tiempo con su cuenta creada, mirando de qué se trataba esta cuestión rara, y después se puso a invertir. Y después no solamente invierte, sino que además participa de todas nuestras actividades, de todos nuestros lives, de todos nuestros comentarios. Siempre está ahí haciéndonos preguntas. Ha usado mucho el chat de soporte, así que sí, demasiado. Bien la plataforma. Y lo que vamos a hacer hoy día es algo así como una dinámica en que él va a hacer las de alguien que ha descubierto y contar la historia de cómo descubrió Fractional, y va a representarte a ti, persona que está al otro lado, para hacerme las preguntas que probablemente tú también tuviste cuando estabas investigando o pensando en invertir en Fractional. Así que Hernán, en muy pocas palabras, cuéntanos quién eres. Qué difícil, pero soy una persona que soy bastante reflexivo, bastante curioso. Y esa curiosidad es que me llevó a Fractional finalmente. Siempre me interesó aprender sobre inversiones, bueno, por toda mi historia. Y en Argentina el tema de las inversiones es complicado, la confianza es complicada. Y llego a Fractional justamente como mi forma de trabajar es a base de coberturas. ¿Ya? Así que decidí empezar a invertir para diversificar dentro de Fractional. Cuando dices cobertura, ¿a qué te refieres? Me refiero a que, por ejemplo, los depósitos a plazo de los bancos tienen un límite de 7 millones, por ejemplo, de garantía estatal. Por encima de eso, ya estamos en tema de que se pierde garantía y los depósitos no están respaldados por el gobierno. ¿Me entendés? Perfecto, no tengo ni idea. Lo encuentro Ok, bueno. Hay toda una normativa, no me sé los números exactos, pero hay una normativa de cómo es. Entonces, una vez que los depósitos a plazo superan ciertos montos, seguir invirtiendo en depósito a plazo es complicado. Perfecto. Porque empezó a tener más riesgo por el mismo beneficio. Es entonces donde empiezo a mover de inversiones en inversiones y llego hasta Fractional. Buenísimo. Porque así muy rápido, sin entrar en detalles, ¿por qué otras inversiones pasaste en el proceso? En depósitos a plazo, fondos mutuos, bonos del Tesoro Americano, acciones. Perfecto. Son ¿Y varias. todas esas las mantienes hasta el día de hoy? ¿Estás sumando una más o has querido como trascender de unas a otras? No, mantengo todo. Perfecto. Funciono como cobertura. Justamente tengo cobertura hasta acá de diversificación completa. Mercado inmobiliario, antes de Fractional, ¿habías comprado una propiedad? Sí, después de tantos años en inversiones es que puedo comprar mi departamento actualmente. ¿Vivienda propia? Vivienda propia. ¿Dónde vives? ¿Dónde vivo? Okay. Exactamente. No necesariamente inversión. Y a raíz de eso es que justamente necesitaba que, como tenía el 80% de mi portafolio metido en mi departamento, lo sentía demasiado riesgoso. Necesitaba una cobertura contra eso. Y una cobertura contra incendios, sismo o daños no era suficiente. Necesitaba más. Cuéntanos por qué considerabas riesgoso tener esta plata en tu departamento. Porque yo creo que cualquier persona acá dice, oye, no hay nada menos riesgoso que mi casa propia, ¿cierto? Pero tú que venís ya más del mundo de haber invertido en otras cosas, imagino que tenías una lectura distinta. Sí. La vivienda, depende de donde esté ubicada, puede tener una desvalorización, como cualquier activo. Y no quería que eso me pase. También lo mencionaste mucho en los lives anteriores acerca de las normativas o legislaciones chilenas que pueden provocar un descenso en el precio de la vivienda. Entonces, todas esas preocupaciones, cuando uno es dueño, empiezan a resonar. Si uno lo ve desde afuera, quizás decís, mejor es comprar un lugar. Pero en el minuto donde uno lo compra y empieza a tener las desventajas, decís, necesito cubrirme contra ciertos eventos. Mira. Y es ahí donde Fractional me muestra inversiones que jamás se me hubiera ocurrido, y de hecho tengo inversiones favoritas. Es donde digo, ok, puedo empezar a invertir acá y tengo la facilidad de poder poner un montón de plata en un montón de lugares y no solamente concentrar. Aunque ahí entramos en otro problema, y es una cobertura de si a Fractional le pasa algo, ¿cómo me cubro? Claro, y para serte sincero, yo pertenezco a muchas plataformas, no solamente Fractional, sino que estoy en varias. Estamos de vuelta. Perdonen, por favor, tuvimos problemas con el internet, pero estamos de vuelta. Y mientras ustedes estaban blacked out porque el internet nos falló, me están contando una historia increíble. Les doy un poquito de contexto. Acá Hernán es usuario de Fractional hace mucho tiempo y me estaba contando cómo descubrió Fractional, etc. Y entre medio le pregunté de su primera inversión. Resulta que Hernán es argentino y tuvo una experiencia muy visceral con la inflación, que es uno de los grandes problemas con los que uno lucha en términos de inversiones. Cuenta quizás una versión bien cortita de esa historia. Complicado, pero básicamente recibo euros en Argentina, estando en Argentina. Como regalo. Como regalo. Recibo euros y mi idea, desde muy chico yo ya sabía que tenía que invertirlo todo. Tenía que hacer lo que sea, ahorrar, invertir. Entonces me los quedo. La cosa es que yo veía que mi entorno salía y compraba dulces, compraba cosas, y me encantan los dulces, entonces la tentación me gana. Y yo agarro y los convierto a pesos argentinos. La cosa es que cuando los convierto me los quedo y digo, no puedo, tengo que ser más fuerte que la tentación. La cosa es que no duré 2 meses. Y cuando fui a comprarme el dulce que quería, valía el doble. No valía el doble exactamente, pero valía más caro y ya no me alcanzaba para comprarlo. Yo llegué a mi casa, me puse en la cama,
tenía la cabeza para atrás a ver si la sangre me hacía entender, llegando al cerebro, por qué estaba pasando esto. Y es ahí, es en ese minuto, en donde digo, acá hay algo raro y tengo que aprender por qué pasó esto, por qué me pasó esto. Yo hice las cosas bien o algo hice mal. Entonces, ¿qué hice mal y por qué pasó? Fue lo que me llevó a aprender sobre gráficos. Yo empiezo a los 15 ya a estudiar gráficos. O sea, igual tenía 15 años, me gusta el anime, escuchaba heavy metal, muchos videojuegos y quería entender cómo era que funcionaba todo. Perfecto. Así que además de eso, empecé a trabajar en gráficos. Entonces, toda una vida interesada en las inversiones, una experiencia muy visceral con la inflación, y te enteras de Fractional tiempo después de comprar tu propiedad como una manera de hacer que esta gran inversión o sueño de tener la casa propia se transformó en una parte demasiado importante de tu portafolio, lo que te deja expuesto a variaciones. Exactamente. ¿Cómo te enteraste de Fractional? ¿Dónde nos pillaste? En ese minuto en donde digo, tengo demasiado capital invertido acá y necesito cobertura, es que yo empiezo a buscar por todos lados qué opciones tenía de cobertura contra eso. Y es mediante motor de búsqueda en internet que me entero que existe una plataforma que recién estaba partiendo. Esto era fines del 2022. Fines del 2022 es que ustedes empiezan y creo que llegué 6 meses después. Como mediados de 2023. ¿Ya? Y como recién estaban partiendo y después de haber invertido tantos años, haber entendido tantas cosas, yo trabajo con un sistema de que tardo 6 meses u 8 meses que los utilizo como monitor. Yo soy un monitor que tarda 8 meses en aparecer. Hago todo un testeo de qué está pasando y si en 8 meses la cosa sigue en pie y ha mejorado, yo es que entro. Yo recuerdo que durante 180 días, todos los días agarraba el celular Fractional. Sistema funcionando en verde. Fractional, sistema funcionando en verde. En su página, en la parte final, tiene el sistema funcionando en este momento, está en verde. Y así fueron 6 meses. Y cuando en la cosa y seguía bien, y los números en Instagram crecían, y ustedes seguían haciendo más cosas, y empezaron a hacer contenido educativo, dije, ok, encontré lo que quería. Y después es que entro a ver las más opciones que hay del mercado, en este caso de crowdfunding, y tenía que decir con quién me quedo. Quién era a quien le daba el mayor peso de mi portafolio. Porque dentro de la cobertura de mi departamento, por ejemplo, tengo que decir a quién es la cobertura siguiente más fuerte. Y decido que es Fractional por varias razones. La primera es porque ustedes empiezan a hacer contenido educativo. Y yo sé que ustedes están, digamos que no sale tan rentable los videos en YouTube. O al menos te lo escuché una vez decir eso. No sé si eso seguirá así. Hoy está ahí al borde. Al borde. Entonces dije, ¿cómo yo puedo hacer que esto que me parece importante siga funcionando? Y lo que se me ocurrió es participar todo lo que pueda. Participar todo lo que pueda, escribir todo lo que pueda. Si veo que puedo aportar en algo, voy a estar ahí para aportar. Y es así como llevo acá. Qué bonita motivación. Yo creo que a uno como, ya por un lado está la parte empresaria, ¿cierto? Startup y qué sé yo, pero por otra parte, yo igual siento que de corazón somos creadores de contenido acá, ¿ya? Y de hecho, todos los fundadores de esta empresa alguna vez creamos contenido por nuestra cuenta. Claro. Y como creador de contenido, como desde esa óptica, qué bonito saber que hay una persona que dice, me interesa esto y lo voy a seguir, no porque quiero que me llegue una notificación, sino porque quiero que esto tenga el apoyo que necesita para seguir creciendo. O sea, sobre todo porque la información que brindan es información que sí brinda mucho conocimiento. No siento que no sea información que no valga nada, sino que vale demasiado. Y es el parte de... ¿Algún video de YouTube favorito quizás? Yo creo que el live que me sirvió más fue cuando mencionaste que los estacionamientos, si alguien no paga, simplemente se le pone una valla y acá no entra nadie más. Y eso no se me ocurrió jamás. Entonces me marcó bastante eso. Creo que ese fue el comentario que quizá fue chico, fue el que más impacto me generó a mí porque, bueno, trabajo hace mucho tiempo en inversiones, entonces manejo muchos términos. Pero eso en particular fue lo que no sabía. Claro, nunca me había dado cuenta de eso. Esta propiedad era distinta a las otras porque no tenía leyes de protección del inquilino. Totalmente. Sí, cambia mucho la matemática, efectivamente. Qué buena. Oye, y perfecto, dijiste que estuviste un tiempo como de monitor, ¿cierto? Sí, mirando los Fractional. 6 meses, todos ¿Qué los cosas días. evaluabas? ¿Qué era lo que mirabas? Voy a usar esto, para algo lo traje. Lo que es que se llama UI UX. Imagino que sabes qué es UI UX. Y para la gente que no lo sabe, UI UX es como la experiencia de usuario y el diseño de la interfaz. Exactamente. Eso lo tiene demasiado bien pulido. Mira, está demasiado bien feliz pulido. de escuchar eso. Pato está justo Demasiado bien pulido. El trabajo que ustedes tienen en eso fue como, estos chicos se lo están tomando en serio. Quiero aprovechar de hacer un comentario a una persona que le debo. Hay una persona que no está con nosotros hoy día en la empresa ya, por razones de fuerza mayor,
y que fue gran parte importante del diseño de ese UX UI, por lo menos de las últimas versiones. Y yo le prometí que me iba a hacer cargo de que las personas lo supieran. Se llama Fernando Roblero y era nuestro diseñador UX UI. Y gran parte de lo que se ve en la plataforma, sino todo, lo diseñó él, y gran parte que no ejecutó Pato lo ejecutó el Tommy, que también era un developer Tomás Opaso, que tampoco está con nosotros hoy día, pero que son sequísimos. Y quería dejar hecha la mención. E igual, un problema de que yo estaba decidiendo invertir en Fractional más capital solamente por cómo se veía. Entonces, muchas veces me pregunto si era lo correcto. Porque hay otros plataformas de crowdfunding que tienen muy buenos incentivos o tienen muy aspiraciones, pero no está tan bien cuidado. Entonces me vi en la decisión moral de a dónde voy. Y es que entré en Fractional con muy poco. Yo entré en Fractional prácticamente comprando el mínimo, y a raíz de que el feedback que tenía del apoyo que ustedes me entregaban era tanto que dije, ok, sí, me voy a quedar con Fractional. Buenísimo. Por eso en la web quizás. La web, pero el chat, sobre todo el aporte de los chicos que responden. Perfecto. Eso fue una de las cosas fundamentales, sobre todo porque dijiste que no iban a utilizar IA. Ahora se lo he utilizado, porque Sí. no abasto. Claro, es que me imagino que al fin y al cabo llega un momento en donde nada es perfecto. Entonces, tengo más de 30.000 usuarios. Sí, entonces sabía que en algún momento iba a pasar. Pero aún así, sigue siendo muy bueno el feedback que tengo. Qué bueno. Son año y medio, o sea que me han pasado cosas. Entonces tuve que estar hablando con los chicos de... Uy, y llevas un año y medio sistema. entonces desde que invertiste. ¿Cómo te ha ido? Bien. ¿Bien? Tengo los números, lo tengo en mi PC. ¿Ya? El primero, 20% de rentabilidad. Perfecto. Que ese es el U81, el de Campus. Mira, El desarrollos de Ñuñoa. Buenísimo. Ese efectivamente da 20%. Eso lo puedo asegurar. Qué bueno saberlo, qué bueno saberlo. Y otro dato, y es que a mí me habían mencionado que Paraguay era un buen lugar para invertir. Y a la semana ustedes lanzan Paraguay. Y yo dije, en este minuto es mi momento para entrar. Perfecto. La cosa es que en ese momento el dólar estaba cotizando en 9.80. Ajá. Y yo sabía que estaba caro. Entonces entro ahora, ¿y cómo hago si el dólar baja? Y era utilizar de cobertura otra fracción en Chile, para que si esta baja, de otra forma hago que suba. Entonces la utilización de cobertura se puede hacer dentro de la misma plataforma de fraccional. Mira, interesante. Sí. ¿Y tenías algún caso en que hayáis estado tomando una propiedad como a modo de puente o cobertura, pero con la intención de después dejarla de lado, o siempre ha sido como hedge constante? No, es cobertura constante. Ya. Lo que sí me pasó, y es que no soy para nada fan de los Airbnb. Entonces yo tomo la decisión de vender casi todos los Airbnb, excepto el primero que compré, por un tema de valores, y igual es porque renta. Y decido pasarlo a desarrollos, que obviamente como tengo mi departamento, prefiero exponerme más a lo que es construcción inmobiliaria. Que obviamente tengo más riesgo, pero también tengo más retorno. Claro. Quizás eso la gente no lo entiende completamente. En fraccional uno puede ir a propiedades que son de renta y que te pagan un dividendo mensual. Exactamente. Pero que normalmente por estar pagándote la plata y no estar trabajando la plata, a diferencia de una construcción, Exactamente. Van a tener una rentabilidad menor, pero también un riesgo menor, porque menos cosas extrañas pueden pasar, como retrasos, ventas futuras, etc. Pero claro, como bien tú dices, las propiedades o los proyectos de desarrollo inmobiliario que implican usar el dinero para aportarle valor a la construcción, de distintas maneras, flipping, construcción de un edificio, Sí. Una parcelación o lo que sea, esas no te pagan un dividendo mensual, no te llega la platita al bolsillo, que es lo que algunos quieren, pero sí genera una apreciación mucho más rápida. Entonces ese 20% que viste en Campus es porque se construyó un edificio, pero no habría sido posible si un departamento arrendado hubiera subido esa cantidad de valor en tan poco tiempo. Así es. Y lo otro que me sorprendió bastante es que yo al cowork no le tenía fe. Entonces por diversificación me toca comprar cowork. Y cuando vi la rentabilidad que tenía dije, no puede ser, estos dividendos son demasiado altos. Y es donde ya cowork no hay. O sea, las fracciones cuando se liberan cowork, estoy ahí como para comprarlo porque si no desaparecen. Lo que tiene el cowork es que funciona un poco como una deuda porque no tiene plusvalía. En el cowork tú tienes participación netamente del amoblado. Tú estás sentado ahora en el cowork. Sí, lo sé. Estoy sentado sobre una inversión, literalmente. Y tienes participación de todo el valor de las cosas que están aquí, pero esas cosas no tienen plusvalía. Tienen, de hecho, depreciación, y esa depreciación la cubrimos nosotros. ¿Cachai? Tal cual. Es como un instrumento de deuda. La diferencia es que el 100% de la rentabilidad, además de la deuda de estar en UF, es el dividendo que te pagamos nosotros. Y por eso el dividendo puede ser tan alto en comparación a un departamento. Exactamente. Así que esas han sido las tres que más me han gustado o disgustado, y es como tengo actualmente mi portafolio. Tengo prácticamente 21 fracciones, o sea, 21 proyectos, y mi máximo fue de 25. ¿Cómo te ha ido en el mercado secundario? Bien y mal. Bien porque algunos
proyectos se vendieron a la semana, a los 7 días. Y hubo otros que tuve que esperar 20 días. O sea que, entre comillas, me fue mal. Pero es mucho más rápido que si yo pongo en venta mi departamento y tengo que esperar... Mira, y tú consideras... ¿Cuánto tiempo? 20 consideras malo, ¿ah? Sí, lo considero malo porque... Mira el estándar que hemos generado. Sí, literalmente. Porque en un momento mencionaste que Fractional tiene que ser como la bolsa. Sí. Entonces, si yo tengo que esperar 20 días para liquidar una inversión, digamos que no estamos siendo tan líquidos. Entonces necesitas más gente que intervenga. Sí, totalmente de acuerdo. El mercado secundario, para los que no saben, es el mecanismo por el cual tú puedes recuperar tu dinero incluso si es que no termina un proyecto. Entonces, si tú inviertes, por ejemplo, $1.000.000 en un departamento que se tendrá por 5 años y al cabo de 3 necesitas tu plata de vuelta, se la puedes vender, por ejemplo. Entonces, estoy expectante de quién no libera las fracciones. Dependiendo cuál. De hecho, si en algún momento llegan a hacer un modelo en donde se pueda ver quién vende y quién compra, literalmente como una bolsa, y se puede hacer un porcentaje porque alguien está más apurado, ahí van a ver las personas que están dispuestas a pagar. Eso lo vamos a hacer. De hecho, está en diseño. Hoy día estamos enfocados en un par de cosas que todavía no hemos podido hacer que las suscripciones sean rápidas en el servicio de impuesto interno. Y estamos desesperados por hacer que esa cuestión funcione ya. Sí. Una vez que eso esté resuelto, y debería estarlo pronto, vamos a pasar al desarrollo más completo del mercado secundario. Y en ese momento la idea es construir esto de manera peer-to-peer. Para los que no saben, peer-to-peer significa par a par, de gente entre iguales. Y lo que implica es que tú le puedas vender a otra persona directamente y no tanto como tú liberar en fraccional venderle a otro gallo y tú fraccional comprarte a ti, que es más o menos como pasa hoy día, que está hecho, eso lo decimos como con palitos de helado, es una versión inicial de lo que esto quiere ser. Cuando eso ocurra, vamos a dar la posibilidad, de a poquito vamos liberando esto, la posibilidad de que tú hagas una oferta de salida, es decir, yo quiero vender esto a un precio que puede ser mayor o menor al tuyo, estableceremos ahí cuáles son los rangos posibles, pero tú vas a poder ofertar. Pero lo que es necesario para que eso funcione es que las rentabilidades proyectadas en la plataforma sean dinámicas. Sí, porque que estén basadas en el tiempo. No solamente eso, sino también en precio de entrada. Okay. Una cosa es que la propiedad empezó hoy día y le queda un año, y en un año renta X, pero si le quedan 6 meses renta menos. Pero otra muy distinta es que yo compré mis acciones a 100 o ya las compré a 110. Entonces lo que tenemos que construir es un estimador dinámico de rentabilidad en base a cuánto tú pagas. ¿Y cuál es el problema? Que cada vez que te metas te va a salir un número distinto. Entonces la gente va a estar toda mareada. Pero estamos resolviendo ese tema y va a funcionar así y tú probablemente vas a poder ver quién está vendiendo y si es que esa persona quiere, va a poder decir públicamente su nombre y si no quiere, va a ser un anónimo. Me parece interesante también que se le dé parte del anonimato, que al fin y al cabo es una opción más que se le entrega a las personas. Exactamente. Oye, cuéntame, ¿qué es lo que menos te gusta de Fraccional? Bueno, cuando estaba haciendo las ventas, tuve el problema de que tuve transacciones atascadas. Ajá. No se me estaban haciendo los pagos. Entonces ahí es que me tuve que comunicar con soporte y es que ellos me tuvieron que liberar. La cosa es que pasaron como casi 7 días entre que se me liberan el dinero y cae a mi cuenta corriente cuando ya incluso estaba hecha la venta. En esa situación, tú tenías firmados todos tus papeles de Fraccional, tenías toda tu cuenta. Sí, está todo listo. Ya. Probablemente lo que pasó, y quizás te lo explicaron en soporte, es que nosotros cuando hacemos estos pagos a los usuarios, ya sea de arriendos o por ventas de sus fracciones, lo tenemos automatizado. No hay una persona poniendo los numeritos. Tal cual. Believe it or not, cuando empezamos, yo era esa persona. Y llegó un Excel así. Sí, hubo un tiempo porque ni siquiera por nómina, era una a una. Porque la nómina nos salía más cara la transferencia que el monto transferido. Okay. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Hasta que la cuestión me tomaba 3 días transfiriendo así como un con el pin pass al lado, dijimos, ¿sabes qué? Vamos a automatizar esto. Y la verdad es que el sistema de automatización no es algo que al banco le guste que uno use, porque estáis metiendo bot a hacer cosas en la página del banco. Entonces tiende a conflictuar. Entonces cuando se dan muchas transferencias en un día o por ABC motivo algo falla en ese bot, queda atascada una transferencia y eso requiere revisión manual. Y la manera en que lo resolvemos es que cuando personas como tú nos dicen, oye, no me ha llegado mi plata, revisamos qué es y lo resolvemos. Pero efectivamente es uno de los temas que tenemos que ver. Hoy día el mercado secundario tiene una solución. Llegamos a un acuerdo con una empresa que se llama Shinkansen. Es un proveedor de pago. Okay. Somos clientes de Shinkansen, no es más complejo que eso. Pero Shinkansen es un proveedor de pago, otra startup de otro estilo que se encarga de automatizar ese tipo de cosas. Y hoy día estamos pagando un poco más caro por esas transferencias, pero para el mercado secundario, como los montos son mayores y el volumen es menor que en los arriendos, podemos usar eso. Entonces, debería ocurrir la transacción monetaria durante el día y debería fallar mucho menos que antes. Entiendo. Hay algo más en la página que pasa, y es que a veces los proyectos que están finalizados tiran errores de recaudación. Y en el dashboard, en la página principal, muchas veces está figurando cuánto uno recibe dinero por mes. ¿Ya? Y a veces ese número
se achica o se agranda porque los proyectos empiezan a decir que están en recaudación todavía cuando no lo están. Ya, a ver, cuéntame más de eso. Lo tengo en el teléfono, ¿Ya? te lo podría mostrar. Por ejemplo, si te dice que te van a pagar 1.000 pesos, por ejemplo, este mes recibirás 1.000 pesos de dividendos, a veces ese monto pasa a ser 500 o a veces pasa a ser 1.500. Y es porque cuando uno entra a ver cuál es el proyecto que tiene ese inconveniente, ocurre de que dice que aún está en recaudación. Mira, Es un problema demasiado puntual que yo me enteré después de estar 180 días revisando, obviamente. Está bueno, a ver. Full disclosure, en vivo, me estoy desayunando con esto. Yo creo que no se debe a eso, porque según entiendo, y habría que preguntarle a Pato, ese número que tú ves no se calcula en base a las fracciones disponibles, se calcula en base al estado de la caja actualizado de la unit. ¿Qué quiero decir? Okay. A medida que van entrando o saliendo ingresos o costos de una unidad, se va modificando ese número. Entonces, imagínate que tú tienes una unidad que es un departamento de renta que recibe su arriendo. Sí. Se recibe el arriendo y ahora te van a pagar 1.000. Pero Sí. de repente hay que pagar una deuda de gastos comunes, entonces ya no son 1.000, son 700. Y después viene y se hace una recuperación de IVA de no sé qué y ahora son 1.000 de nuevo. Yo creo que depende más de eso que de la cantidad de recaudaciones, pero revisémoslo, porque me parece súper interesante que estén relacionados. Debo decir que no es eso porque tengo un Excel específico donde tengo todos los números Buenísimo. todos los números que ustedes entregan, yo lo tengo en un Excel. Dale. Entonces, entro al proyecto que el mes pasado me entregaba 650, por ejemplo, y ya no me entrega 650, me entrega 0. Perfecto. Entonces, efectivamente, si hago la suma de todos los que dicen en recaudación, es que no están pagando lo que deberían pagar. Entonces, Ya sé lo que puede ser entonces. a fin de mes, obviamente, Pero se se van- arregla. pero se van siempre a a cero. A Ya, fin de mes igual claro, se arregla. sí, no, entonces pero, por se ejemplo, puede- alguien nuevo que de repente entró y se da cuenta de que, no sé, iba a ganar 20.000 pesos y pasó a ganar 10.000 pesos de la nada, una quincena, obviamente afecta, porque dice, ¿qué pasó acá? ¿Dónde están esos Claro, 10.000 pesos que evidente. supuestamente iban a pagar a fin de mes? Buenísimo. Yo sí, creo que depende del is sold out. La base como unos ticks Sí. y el tick is sold out significa esta campaña está llena. Entonces probablemente el is sold out en alguna parte está gatillando que se vaya a hacer ese número. Así que muy buen catch. Bien, y creo que esta pregunta nadie te lo ha hecho en un live, Esta pregunta nadie me la ha hecho en un live. A ver. y creo que, y no le escuchado que la respondas. Y es que Fraccional gana dinero a través de las compraventas de lo que ustedes finalmente tienen publicado en la plataforma. Y también ustedes ganan dinero porque tienen participación dentro de un proyecto. Sí. ¿Qué pasa si Fraccional por algún motivo empieza a tener menos flujo de dinero porque las personas dejan de comprar y vender? ¿Y qué pasa si por algún motivo el mercado inmobiliario empieza a caer? Obviamente ustedes tienen un flujo de caja, pero sé que ustedes tienen una línea de crédito. Esa línea de crédito son de 100 millones de pesos chilenos. Si todo el mundo sale a vender, ustedes tienen una deuda y además están recibiendo menos flujo de ingreso y además los proyectos que ustedes tienen se están desvalorizando porque hubo un problema en el mercado. Te estoy dando igual un problema extremadamente difícil que ocurra, pero que puede ocurrir. Sí. ¿Cómo es entonces? Imagino que igual el banco no te va a pasar una línea de 100 millones si no tenés respaldo. Se están mezclando cosas que es importante separar. Ok. La línea de 100 millones no es el total de nuestra línea de crédito. Ese Ok. es punto uno. Es Perfecto. específicamente una línea que nosotros tenemos destinada específicamente para apoyar a las personas que necesitan vender de manera acelerada y que les podamos comprar de forma inmediata. Perfecto. Eso es esa línea de crédito que tú conoces. Nosotros más allá de eso podemos tener acceso a deuda de 1000 formas. ¿Ya? Ok. Eso por ese lado. Entonces no te preocupes que como que el único acceso a capital que tenemos posible son 100 millones porque no. O sea, Entiendo, para y bajar jamás lo habías- eso no financia ni un mes y medio de la operación de esta empresa. ¿Cachai? Perfecto. Entonces, Ok. eso no es. Lo que sí es que nuestro modelo de negocio tiene dos grandes partes. La parte transaccional y la parte de administración. ¿Ok? Perfecto. La parte de administración es recurrente y mientras las propiedades existan, nosotros la vamos a cobrar. ¿Vale? Entiendo. Esa administración, tú básicamente la pagas por medio de parte de tu rentabilidad. Un proyecto que está en fraccional que dice 15%, probablemente daba un 16,2%, pero te está quedando en 15% porque un 1,2% al año nos lo estamos Es quedando parte de- nosotros en términos de fee de administración. Perfecto. Esa administración es un 1% al año en el neto de los assets under management, de toda la plata invertida. Para que tengas una idea, toda la plata invertida en fraccional son como 15 millones de dólares. Por lo tanto, Claro, tenemos es 150 mil muchísimo. dólares al año que vienen solamente de la administración y siempre entran sin tu tía. Lo que significa que esta empresa tiene 10 millones de pesos todos los meses. Si Listo. nosotros dejamos de vender mañana, esos 10 millones de pesos van a estar todos los meses. Y cada vez que entra más plata, ese número también crece en el tiempo. ¿Ya? Perfecto. Entonces, no es si a la propiedad le va bien o mal, es si es que la propiedad existe y está siendo administrada por nosotros. ¿Te fijáis? Genial. Ahora, cuando digo administrado, no me refiero a administrar la propiedad porque hay un gestor para eso. Me refiero a administrar la inversión.
el tener la plataforma funcionando y todo lo que te cobramos a ti por ese servicio. Lo que es independiente de la transacción, que es que tú pagas un 2%, a menos que tengas una promoción, Tal cual. por la compra, y alguien que te compre a ti paga un 2% también por comprarte a la salida, ¿cierto? Totalmente. Esa es la transaccional. Y además, cuando una campaña se completa, nosotros le cobramos al gestor que le pasamos la plata también un 2%. Ok, ¿Cachai? perfecto, sí, igual tiene un base monetario como para poder Exactamente. pagarla. Ahora, si yo te digo 10 millones de pesos cada mes, cualquier empresario acá me va a decir, pero esas cuestiones son peanuts. Sí, son peanuts, pero por lo menos puede garantizar que hay un par de personas encargadas de seguir operando la cartera en caso de que todo se vaya a las pailas. Sí, ¿Cachai? totalmente. ¿Te lo habían hecho la pregunta alguna vez? Me habían preguntado que- qué pasa si Fraccional quiebra, Ah, pero ok, nunca me habían pero preguntado la por línea de números. crédito. Sí, y la línea de crédito me preocupa que se confunda eso, porque no va por ahí. Y tampoco sería sano que la gente tuviera que contar con que yo pudiera tomar un crédito para poder administrar sus propiedades. Entonces, el fee de administración, a veces las personas dicen como, ay, pero me cobraste por la compra, ¿cómo voy a cobrar por la administración? Si yo no te cobro por la administración, yo no puedo garantizar mantener Que viva siga la cuestión a largo plazo. Tal cual, que siga funcionando finalmente. En un momento dijiste que si hay un proyecto que hay que decidir qué hacer con él, venderlo o no, se hace una votación, pero finalmente Fractional es el que... Nosotros podríamos hacer ejecuta. una votación. Mira, yo sé para dónde voy con la pregunta, perdona que interrumpa. A mí a veces me preguntan, y esto lo he dicho en varios lives, o me dicen, ay, es democratizar el mercado inmobiliario. Yo digo, no, es desbloquearlo. Pero no es democratizarlo, porque Fraccional, aunque no nos guste, no es democrático. El inversionista en Fraccional tiene derechos económicos, pero no tiene derechos políticos. Y eso es tanto para proteger a los otros inversionistas como para protegerlo a él. Eso genera dos cosas. Uno, tú podrías invertir en Fraccional con un montón de personas que están equivocadas y que podrían cometer un error. Ese es el Entonces tema. tú no quieres estar a la deriva de esas personas. Totalmente. La pregunta Claro. es si uno de los que más capital tiene involucrado en un proyecto, si tiene algún tipo de voz. No, más allá de No. lo que nosotros Por más que criterio, tuviera más del 50%. nosotros podríamos querer escucharlo. Ok. Podríamos tomar la determinación de hacerle una pregunta. Entiendo. Y no haríamos la pregunta si es que nosotros no estamos dispuestos a responder en base a la respuesta. Perfecto. ¿Cachai? Si Entiendo, hiciéramos entiendo. una votación y la mitad nos dice A y nosotros queríamos ser B, no vamos a hacer la votación. ¿Cachai? Entiendo, sí. Solamente Entiendo, la listo. vamos a hacer si es que de verdad las dos opciones son buenas. Me parece. ¿Vale? Pero la decisión definitiva es nuestra. Y la administración de todo está diferenciado por el tipo de acciones, no por la cantidad de acciones. Todas las sociedades en Fraccional tienen una acción serie A, que es la nuestra, que nos da los poderes políticos, Y todas las más muchas serie B. acciones serie B, que son las que compran los usuarios, y también Fraccional, que son las acciones que generan rentabilidad. Entonces, la decisión como de tomar esta posición dura sobre la administración de las propiedades es para evitar que la masa determine lo que quizás algunos que eran más expertos van a tener que hacer con su plata. Estamos. Y hasta ahí se me acaban las cosas malas de Fraccional. Buenísimo. Quería saber un poquito qué cosas, cuáles fueron los criterios que tú tuviste que hacerle check antes de decidir invertir en Fraccional. Primero, que las personas que estén dentro de se muestren. La transparencia con la que se hacen las cosas dentro de Fraccional creo que es de la más alta. Sobre todo porque puedo tener un historial completo de todo lo que hice. Yo puedo ver todo lo que hice a través de Fraccional. Entonces, que la transparencia sea tan alta, a mí sí me obliga a tener confianza. Y finalmente, la confianza es la base de muchas cosas. Así que una de las cosas por la cual yo entro a Fraccional es la confianza. Caché que, a propósito de lo mismo, nosotros tratamos de ser agresivamente transparentes, ¿cierto? Entonces cada peso que entra y que sale está registrado y quizás la plataforma es compleja por eso. Hay mucha gente de repente nueva dice, sí. hoy tiene tanta cosa, no me pierdo. Ujú. Pero la idea desde nuestra parte es que sí va a ser difícil un principio, pero cuando lo entiendas, toda la información necesaria va a estar ahí. Tanto que llega al punto que cuando hemos tenido sanos errores, como por ejemplo, hoy este gallo transfirió en esta fecha y no era, todo se nota. No hay nada que no se note porque la plataforma es completamente transparente. Efectivamente. Y el Incluso- proceso de crecer se ha hecho evidente en el camino. Incluso no solamente qué es lo que se compra, sino si hay comisiones intermedias, también se ven. Por ejemplo, recuerdo que para cuando compré U81 yo pagué la fracción y además en su momento la comisión del 5%. Que Sí, eso porque después era lo mucho- mejoraron, si era mucho más alta y como que era 5%. Bueno, está bien. Acepto porque lo necesito. Ah, mira, parece que vamos a subir. Y después, bueno, lo bajaron al 2 y mucho mejor. Buenísimo. Y ha sido bastante mejor esa experiencia. Perfecto, ya, y también se te hacía evidente, porque hay personas que a veces comentan como, oye, pero no se ve en ninguna parte las comisiones. Y yo, la verdad, no sé si no las buscan o podría ser más transparente. de lo que ya- Es que cuando uno va a comprar la fracción, inmediatamente dice cuál es el costo de operación. Y si uno incluso toca el circuito de información, sale el video automáticamente. Yo creo que fue demasiado obsesivo
al estar 180 días metido buscando información. Entonces la página la conozco, ya la he visto Mejor que yo por lo que veo. 180 días mirándola, entonces, y eso era antes, o sea, durante todo este tiempo seguí mirando y sigo mirando. ¿Has visto todos los cambios, me imagino? Todos los cambios. ¿Qué te pareció? Genial. ¿Sí? ¿Crees que está avanzando en el camino correcto? Yo creo que es correcto. Buenísimo. Sí, al fin y al cabo toda esa información está volcada en mi Excel, entonces he podido meter más información. ¿Has tenido suficiente confianza en Fractional como para referir amigos? Sí, y acá entramos en un tema de que yo soy líder de comunidad, donde por tantos años que trabajo en inversiones, las personas se acercan a mí preguntándome qué hago y cómo lo hago. Sin embargo, yo he querido ser lo más transparente posible y es no quiero utilizar a mi comunidad como una catapulta. Entonces, sí he tenido referidos, pero de las personas que yo noto que pueden tener capacidad de ser referidos, que ya entienden, por ejemplo, que es una inversión inmobiliaria. Muchas personas llegan a mí y es como, Hernán, ¿qué pongo la plata? Es como, a ver, ¿tenés deudas? Paga las deudas. ¿Tenés dinero ahorrado? No. Bueno, hacete un depósito a plazo. Fondo de emergencia. Emergencia, tal cual. ¿Y cuándo hablamos? Cuando tengas todo listo. Y a partir de ahí es que comenzamos. Hay veces que llega gente como, gané 200.000 pesos en el casino, ¿qué hago? No lo puedo poner en un depósito de plazo, quiero más riesgo. Y entonces ahí, bueno, digo, estas son tus opciones. Finalmente yo no les puedo decir qué hacer con el dinero, sino puedo solamente informarles y que ellos elijan qué hacer. Y a mucha gente le dije que... Mucha gente dentro de mi comunidad les dije, algo viene. Así que, incluso antes que Fred me escriba esas cosas, así que tengan ojo y guarden dinero, que algo vamos a crear. Así que tengo mi comunidad esperando. Qué buena, qué interesante. Oye, Hernán, como usuario de Fractional, ¿has tenido pérdidas? En Uruguay he tenido pérdidas cuando el dólar fluctúa a la baja. Ya, de 89.50, obviamente he tenido pérdidas, pero son pérdidas del 2%. Y acá el tema de las pérdidas es siempre qué tanta aversión al riesgo tiene uno, si está dispuesto a perder para ganar. Es una de las preguntas que yo le hago a mi comunidad en cuanto quieren empezar con el tema de inversiones, y es que si no quieren perder absolutamente nada, entren en un depósito a plazo y en 2 años hablamos. Porque si sin inversiones, por más que uno esté pensado en que va a ganar dinero, a veces se pierde. Y es que si de todas formas no hacen nada con su dinero, van a perder 5%. Garantizada la pérdida. Sí, garantizada la pérdida del 5% anual. Y eso es por inflación. Entonces ahí es donde se empiezan a matizar. Y obviamente para mí un 2%, cuando puede haber perdido un 5%, no me representa una debilidad. Pero a alguien que puso su dinero en fraccional y está perdiendo 2%, pero yo puse plata para ganar, no para perder. Entonces puede ser más chocante si una persona no está acostumbrada a la pérdida. Te cuento una cosa interesante Lo que quieras. Que nos pasa respecto a eso mismo. Cuando tú entras a Fractional, ¿no se te ha fijado que sale tu portafolio, salen todas tus propiedades, sale un gráfico de cómo va y sale un número grande, que es el valor de tu patrimonio, ¿cierto? Ese número grande tiene unos numeritos chiquititos que se mueven de acuerdo a la variación de la UF o del dólar. Tal cual. O donde esté tu cartera. Bueno, resulta que en la última semana y la próxima semana la UF está estable, congelada. Sí. Entonces ese número dejó de subir. Y nos llegan chats, ¿qué pasó con mi plata? ¿Por qué dejó de subir el numerito chiquitito? Y a veces hay personas que quizás no entienden cómo se define la UF y creen que como que la controlamos nosotros. Y en realidad es eso, la gente tiene mucha ansiedad al momento de invertir, de que tiene que estar ganando constantemente. Sí. Y ya es algo que es difícil hacerles ver, que si, yo digo lo mismo que tú, si no tienes... si no estás libre de deudas de alto interés, no deuda buena como la casa o qué sé yo, sino que deuda de alto interés, la tarjeta de crédito, cuotas, auto. Si es que no tienes un fondo de emergencia que te pueda salvar en caso de un accidente, en caso de cesantía, lo que sea, no inviertas porque la forma más fácil de perder plata en las inversiones es tener que liquidar cuando estás apurado. Sí, totalmente. Y eso solamente lo sabes una vez que invertiste dinero, porque si no empiezan, la verdad es que no se llega a esa conclusión. Es la experiencia la que te da eso y la experiencia de perder. Yo siempre digo que para probar una inversión uno tiene que poner un monto lo más pequeño posible para que no te duela, pero lo más grande posible para que te importe. Cuando uno invierte un monto así, uno le va a poner atención a lo que hace y va a aprender. Yo utilizo esa frase pero diferente. Si no puedes dormir por las noches es porque pusiste demasiado capital. Totalmente de acuerdo. Oye, para ir cerrando, como usuario de Fractional, y suponiendo que hay en el último mes y medio más de 5.000 nuevas cuentas creadas en Fractional pendientes de hacer su primera inversión. Sí. ¿Qué le recomendaría a estas personas específicamente sobre Fractional? Ya hablamos sobre las inversiones en general. Pero ¿qué le recomendaría a ellos como va a ser su primera inversión en Fractional? ¿Cómo lo hago? ¿Qué le recomendaría? Qué difícil recomendar. No me gusta recomendar. No, la palabra correcta es ¿qué guía le entregarías respecto a la plataforma? Depende de los montos también.
Ya. Si tienen solamente un capital muy chico disponible, inviertan en lo que creen que les va a ir bien. En lo que a ellos les guste, en base a sus gustos. Pero quizás en la es un poco plataforma, ¿en qué se difícil. fijan? ¿Qué número tienen que mirar? ¿Dónde está, crees tú, como el santo grial de la información en la plataforma? El salto grial no existe, no existe la perfección en esta vida, así que creo que la decisión que tomen va a ser la correcta. Y si se equivocan, van a aprender de eso. Yo elijo por sobre todo desarrollos, pero no creo que sea la perfección. Finalmente, a veces yo me siento más cómodo invirtiendo en el extranjero porque todo mi dinero es en pesos chilenos, entonces uso cobertura, invertir por ejemplo en el extranjero, entonces el extranjero podría ser una posición. Si ya tienen dinero en dólares, por ejemplo, y tienen pesos chilenos y no tienen dividendo constante, entonces dividendos. Y si les gusta mucho el riesgo, entonces pueden elegir. Esa es la idea, al fin y al cabo, trabajar en base a cobertura. Yo saco el limpio entonces que la gracia de fraccional es que puedes tomar tu propio camino. Exactamente. No estás obligado a ir por un fondo, por una sola metodología. Puedes tomar distintos caminos dentro de una sola plataforma que te permite participar del mercado inmobiliario. Tal cual. Hernán, ha sido un gustazo. Vamos a hacer más de esto, lo encontré buenísimo. Espero que a la gente le haya gustado y si no, Espero que sí. bueno, nos avisan. Po. Sí, tal cual. Estimado, que te haya Muchísimas sido un gracias. gusto.